Muy bien, entonces vamos a estudiar primero de Reyes 16, ¿no es cierto? Entonces vamos aquí. Entonces, estamos en un periodo histórico, ¿no es cierto? En el que ya se dividió el reino, ¿no es cierto? Y ahora comienzan a haber problemas, ¿no es cierto? Y vimos que hay digamos, dos líneas de los reyes, ¿cierto? Los reyes de Judá y los reyes de Israel. Y con los reyes de Israel comenzamos a ver que son, que los reyes de Israel son muy caóticos. ¿Se acuerdan ustedes que Jeroboam fue, digamos, el primigenio que se equivocó? Después vino su hijo, Nadab, y con él comenzó todo el caos, ¿no es cierto? Y en el capítulo de hoy vamos a ver mucho de la historia de los reyes de Israel hasta llegar hasta el rey que va a ser con uno de los que se abre un capítulo bastante amplio y bastante detallado en el libro de Reyes, que va a abarcar una buena parte del libro de Primero de Reyes y de Segundo de Reyes, ya que es el famoso Acab, ¿ya? Ya, que ahí se abre la historia de Elías, de Acab y de Jezabel y todo lo demás. Entonces se abre ese pasaje, pero para llegar a ese pasaje hay que ver el paso de algunos reyes, y algunos reyes incluso vamos a ver ahora que hubo un rey que reinó 7 días. Sí, o sea, más tiempo le duró llegar al poder que aguantar, y que incluso se termina autoeliminando, exactamente, sí, como dicen ahora los jóvenes, se hace la automorición. La automorición. En fin, entonces, nada más como para ver aquí, ¿no? Esta es una cronología que hay, está en inglés, pero sirve, ¿ya? Si sabemos un poquito de cómo es. ¿Y por qué me permito compartir este? Porque es el que tenía a la mano. ¿Ya? Pero fíjense ustedes, aquí dice el Reino Unido, ¿no es cierto? Salomón, hijo de David, reinó del 968 al 928, 40 años. ¿Cierto? Aquí hay estos eventos que recuerdan, ¿cierto? La revuelta en Edom y Damasco, la construcción del templo, la dedicación del templo, la cesión del territorio de Kabul a Tiro, ¿no es cierto? Y después de aquí, fíjense, se divide el reino en el 928 antes de Cristo. Ahora, aquí fíjense, ya dice a la izquierda reino de Israel, a la derecha reino de Judá. Perdón, perdón, ok. Entonces, ¿qué pasa? Primero comenzaron dos reinando juntos, ¿cierto? Jeroboam y Roboam, ¿no es cierto? Ya. Entonces, resulta que Jeroboam, perdón, reinó un poquito más que Jeroboam, ¿no es cierto? Aunque parezca que reinó menos, pero acuérdense que cuando se va antes de Cristo, mientras más grande es el año, más atrás es. Mientras menos es el año, más cerca es. Entonces, hay 2 años de diferencia. En fin, aquí hay algunas hechos que pasaron, ¿cierto? La campaña de Sisac, ¿se acuerdan ustedes que lo vimos? Y después, fíjense, en el 911 sube Abiyá, ¿no es cierto? O Abías, como le ponen, Abías o Abiam, ¿no es cierto? Hijo de Jeroboam. Aquí sigue presente Jeroboam, ¿no es cierto? Con Abías, ¿cierto? Después muere Abías y sube su hijo Asa, ¿no es cierto? Asa, y cuando está Asa reinando en Judá, viene Nadab, hijo de Jeroboam, ¿cierto? Nadab, sin embargo, no dura mucho, dura un año apenas, fíjense, del 907 hasta el 906 antes de Cristo, un año, o sea, sería en realidad como un año y pico, una fracción, etcétera, y sube Baasa, ¿cierto? Y Baasa sí reina un poco más, ¿cierto? Entonces, Asa en realidad o sea, coincidió, fíjense, Asa coincidió con un poco de Jeroboam, Nadab, Baasa. Fíjense ustedes, como para que veamos, ¿no? Y esto especialmente porque cuando nosotros leemos el libro de Reyes, claro, no pueden ir contando a la par. Entonces, primero tienen que ir por un lado y como más o menos cuando ya se cruzan las fechas, cuentan del otro y así. Entonces, vamos viendo. Asa, hijo de Abías, ¿no es cierto? Aquí hay algunos hechos, igual que cuentan en el 15 y todo lo demás. Aquí fíjense las reformas culticas que hace Asa. Y aquí vamos a entrar a lo que nos corresponde ahora. Ahora vamos a ver las historias de Ela, hijo de Baasa, de Simri, de Tivni, que también fue reconocido un poco como rey, Omri, y finalmente Omri va a hacer una nueva genealogía de reyes en Israel. Omri va a ser un general de Baasa que se subleva de alguna manera, llega a ser rey y él establece un nuevo linaje de los reyes de Israel, y de hecho va a ser el que va a ser el papá de Acab, ¿ya? Y va a hacer un matrimonio finalmente después con un extranjero para que se case con Jezabel.
¿Ya? Entonces todo eso va para acá y vamos a ver justamente ahora las idas y vueltas de esta historia. Hombre, es filisteo. Hombre, ya vamos a ver, Ay, justamente. ya continúa. Entonces, esto ya lo vimos del versículo 33 la semana pasada, pero como para agarrar contexto, ¿no es cierto? Entonces dice, en el tercer año de Asa, rey de Judá, ¿ya? Entonces, no se olvide, aquí estamos todavía en el reinado de Asa, ¿cierto? En el tercer año, dice, reinó Baasa, hijo de Ahías, sobre, y aquí hay una cuestión, en hebreo dice sobre todo Israel en Tirsa por 24 años. Ahí hay un pequeño detalle. ¿No les parece extraño que diga que reinó sobre todo Israel? Cualquiera de nosotros diría, bueno, sale extraño porque primero, por una, ¿no es cierto? Porque primero el reino de Israel ya era independiente. Y es obvio que diga sobre todo Israel. El asunto es que más adelante nos enteramos que hubo una guerra civil ahí en el reino de Israel y se dividieron. Entonces lo que todo Israel está anticipando es que va a haber una guerra civil dentro del reino de Israel. O sea, casi se divide incluso también. ¿Ya? Entonces todo Israel, entiéndase de esa manera. ¿No? Ahí le pongo un asterisco. ¿Ya? Sobre todo Israel. Y esto, como les digo, todo Israel anticipa la guerra civil que ya vamos a ver. ¿De acuerdo? Entonces dice, en Tirsa, por 24 años. Entonces fue un reinado bastante larguito que tuvo este Baasa. ¿Cierto? Ahora bien, dice, ok, dice, e hizo lo malo ante los ojos del Señor y anduvo en el camino de Jeroboam y en su pecado con que hizo pecar a Israel. Ahora, aquí, a partir de aquí también y de los versículos de los pasajes pasados que ya vimos, nos vamos a topar con una cosa. ¿Se acuerdan quién era el estándar para medir a los jueces, a los reyes? David, ¿no es cierto? Entonces, fulanito no fue como David. Bueno, ahora el estándar para medir lo malo es Jeroboam. ¿Ya? Y vamos a ver, esta frase va a ser como la frase canónica de alguien Malo. malo. Pero ojo, no malo necesariamente porque sea un mal administrador, no porque era despiadado, porque era sanguinario, no. Era malo en términos morales. O sea, era malo porque hizo pecar al pueblo. Sí, eso era lo que más le reprocha. Porque el libro de Reyes, como les digo, no evalúa la gestión. O sea, no es que dice, robó pero hizo obras. ¿Me explico? ¿Ya? No hace ese tipo de evaluaciones. ¿Ya? El asunto es que aquí lo que evalúa es la calidad moral, o sea, la corrección espiritual del rey. Entonces, el rey puede haber hecho un montón de obras que si pecó, pecó. Y eso es lo que finalmente cuenta. ¿Ya? Entonces, por eso, como les decía ahora, lo interesante es que el estándar, o si se quiere, el ejemplo, el paradigma de alguien malo va a ser el famoso Jeroboam. ¿Ya? Jeroboam, ¿por qué? Porque se acuerdan ustedes que lo vimos hace un tiempo, él fue no solamente que pecó, sino que hizo pecar. Entonces, ese es como el estándar, digamos, o el ejemplo de ser malo, de ser pecador, de ser un mal rey. ¿Ya? Y en eso van a calzar todos los demás reyes que vienen detrás de él en Israel. Que para este punto, acuérdense que Jeroboam, ya ni siquiera estos son hijos de Jeroboam, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan ustedes? Este Baasa, por ejemplo, no es hijo de Jeroboam, Ah, no. es otra persona, ¿cierto? Es hijo de Ahías, y si ustedes se acuerdan, Ahías, fíjense ustedes, ¿no es cierto? Jeroboam tuvo al hijo Nadab y a Nadab lo matan, ¿se acuerdan? Y le mata a Baasa, justamente. Entonces fíjense que él viene siendo este Baasa, viene siendo un general sublevado que hizo un golpe de estado, que mató al rey, al legítimo. Claro que la Biblia lo justifica diciendo que era por la promesa que el Señor le hizo, por el juramento que hizo Dios de matarle y de acabar con toda la línea de Jeroboam, ¿no es cierto? El asunto, más allá de eso, el asunto es que Baasa ya no es de la línea de Jeroboam. Sin embargo, se le cuenta o se le juzga, digamos, se le pesa, se le evalúa conforme Jeroboam. O sea, y se le pone como un mal ejemplo. O sea, Jeroboam, en otras palabras, va a ser siempre el mal ejemplo. Se te portaste peor o como Jeroboam. Ya, ese es como que el estándar. Así como el rey de Judá, en cambio, va a ser como David, que es el estándar bueno. Va a decir, vas a ser como David o no. En cambio, aquí vas a ser como Jeroboam o peor. ¿Ya? Ese es como el estándar que hay acá. ¿De acuerdo?
Entonces dice, y anduvo en el camino de Jeroboam y en su pecado con que hizo pecar a Israel. Y fíjense, aquí nos habla de un profeta, ¿ya? Dice, hubo palabra del Señor a Jehú, hijo de Hanani, contra Baasa. Ahora, este Jehú, hijo de Hanani, en el libro de Reyes no vuelve a aparecer, ¿de acuerdo? Pero en el libro de Crónicas sí, e incluso, incluso en el libro de Crónicas, si no estoy mal por ahí de segundo de Crónicas 16 mismo o 15, aparece incluso Hanani, el papá de este profeta Jehú, hablando a Baasa, si no me equivoco, o a Nadab, o un rey anterior. Aparece hablándole y advirtiéndole alguna cosa, ¿ya? El asunto es que finalmente este Jehú parece ser un hijo de un profeta, o sea, venía de una escuela de profetas, ¿ya? E incluso este Jehú en Crónicas, viene siendo uno que termina también haciendo un libro, un recuento, digamos, un registro de algunos hechos. Incluso, si ustedes lo pueden ver en Crónicas, búsquenle así como Jehú, hijo de Hanani, y verán que le sale algunas cosas. Segundo de Crónicas, ya les digo. Si me dan 8 días, ya les digo. Si me dan 8 días hábiles, les digo. Hanani, mejor. Hanani. Ya, segundo de Crónicas. Ya, fíjense, en segundo de Crónicas 16:7, por ejemplo, fíjense que aparece el rey Hanani hablando a Asa, al rey de Judá. ¿Ya? No, en primero de Reyes, en el libro de Reyes, no se le menciona a Hanani, que es el papá de este profeta que va a hablar ahorita. ¿Ya? Pero en segundo de Crónicas 16:7, Hanani habla al rey de Asa. ¿De acuerdo? Ahora, en segunda de Crónicas 19, ¿no es cierto? Habla también Jehú, hijo de Hanani, de nuevo al rey Josafat, que es un rey más posterior. Y en segunda de Crónicas 20:34 dice, fíjense, que los demás hechos de Josafat, primeros y posteros, aquí están escritos de las palabras de Jehú, hijo de Hanán. ¿Ya? Dice, del cual se hace mención en el libro de los reyes de Israel. Entonces, ¿qué quiero decir? ¿Qué quiero decir con todo esto? En un primer momento, el libro de Reyes nos presenta este personaje que no vuelve a aparecer más. Pero al parecer hubo alguna otra fuente, algún otro escrito, digamos, ¿no es cierto?, que dejó este personaje, este Jehú, y lo que hizo fue que cuando se escribió posteriormente el libro de Crónicas, se tomó como fuente aquello. Pero aquí aparece solamente en este episodio. ¿De acuerdo? Pero este profeta Jehú, como les digo, vendría siendo, ya viendo todo el panorama, vendría siendo como un hijo de un profeta, hijo de un profeta. Lo que nos hace acuerdo también que para la época había escuelas de profetas. Porque a veces nosotros pensamos que el profeta Elías apareció solito de la nada. No, no, había escuela de profetas. Acuérdense que justo eso nos da una seña cuando ya el mismo Elías le coge de discípulo a Eliseo. Es que había escuelas. Y se acuerdan que el mismo Eliseo casi que capitaneaba una escuela de profetas, que es donde hace el milagro de que se multiplica la comida, la sopa, es el caldo, alguna cosa así, que se multiplica. Es que había una escuela de profetas, había escuela de profetas. ¿Ya? Entonces no es como que, porque a veces ya les digo, a veces uno se imagina un profeta como alguien ermitaño loco en el Bautista, solito en el desierto ahí. No, no, en este tiempo habían escuelas, o sea, habían grupos organizados de profetas. Y en este caso, por ejemplo, el Jehú era hijo de un profeta. Como hasta ahora en Israel, así. Esas escuelas de los judíos que dicen No, que no, pasan no, no, estudiando, no, así. no, no, no. Profetas, entiéndase portavoces del Señor, o sea, gente consagrada al Señor que sí hacen la tarea que es. Había gente así, digamos. Hagan cuenta que sería como una especie de seminario, como una especie de seminario, pero bien hecho, ¿ya? Pero así. No necesariamente eran levitas, ¿no? No. Esta, por ejemplo, ¿de dónde sabes sería? No, no eran levitas, no eran sacerdotes. Porque digamos, una de las características, salvo Jeremías, no eran levitas, los profetas. Salvo Jeremías, que era el futuro sumo sacerdote, él sí fue levita. Jeremías era hijo del sumo sacerdote, cuando pasó el cautiverio. Ya llegamos a eso. Sí, el otro año llegamos, y fuera de ¿Cuál? bromas, el otro año vemos eso. Ajá. En fin, entonces lo que les quería decir es como que también veamos todo el panorama. Ahora, ¿por qué se dieron un poco las escuelas de profetas también? Porque justamente por toda la corrupción moral que había. Entonces se levantaron grupos que Dios iba levantando, iba formando gente que sean como suele decir mi papá, esa reserva moral.
que aun cuando el templo y lo demás no funcione, haya gente que Dios pueda tener a la mano y utilice para alzar la voz cuando sea necesario. Es en ese sentido, eran equipos de, digamos, grupos de profetas. Ya, no, lo que ahora hay es grupos de estudio, cualquier otra cosa. Si ustedes quieren, estudiosos, doctrinarios, pero no es el sentido que había acá. Acá sí eran personas que acarreaban, digamos, la palabra del Señor, el mensaje. Lo de ahora es cualquier cosa. Pero hoy ya no hay profetas. Puede haber, claro, puede haber. Así. Claro, porque un profeta nos Josucito, da la voz. Josucito, Gatita. por eso Elías cuando estaba ahí en la cueva, dijo, hay 70,000, cuando estaba un poco quejando, le dijo, hay 70,000 que no han doblado su rodilla. Exacto. Entonces, supongo que es como ese remanente de profetas, de la escuela de profetas. Entre otros, claro. Ajá. Entre otros, claro. Es que había muchos, ya les digo, el mismo Eliseo. O sea, con el mismo Eliseo se da cuenta de esa realidad social que había. O sea, se creó un nuevo grupo social, digamos que eran los profetas. ¿Ya? Lo que pasa es que, dado el relato bíblico, parece que aparecía solo uno por ahí de vez en cuando, pero los profetas hubo desde hace tiempo. ¿Ya? Desde la época de los jueces vienen apareciendo los famosos profetas. ¿No? ¿No es cierto? ¿Se acuerdan? Incluso el último juez fue justamente un profeta, el profeta Samuel, pero fue también juez. Y había otros profetas antes, que justamente se levantaron en el momento, o Dios levantaba a estas personas, que en el momento en el que no había quien más hable. El sacerdote no había, no funcionaba mucho el tabernáculo, entonces Dios no se dejaba sin una voz, y alzan la voz y tal. ¿Sí? En ese sentido, había profetas, digamos, ¿no? Muy diferente, y eso también una cosa, porque vale la pena decirlo. Si ustedes se fijan aquí, la calidad del profeta era hacer eso, era hacer la reserva, hablando ya así cuál era la función, era hacer la reserva moral, decir dónde son los parámetros de lo correcto delante del Señor. Eso es básicamente un profeta. El profeta no es del que le anda anunciando te va a ir bien, te va a ir mal. ¿Ya? ¿Por qué se asocia la figura del profeta con el futuro? Porque el profeta le decía, ve, si sigues pecando, te va a ir mal. Pero si corriges, te va a ir bien. Pero la función principal del profeta era advertir y hacer una evaluación, como decir, una preevaluación de la gestión. Y decirle, si tú sigues así, tal cosa. Si tú sigues así, tal. Básicamente es eso. Como les digo, es ser como un contrapeso al poder, si ustedes quieren. Es ser un profeta. ¿Ya? Claro, esto al poder nunca le gustó. Por eso es que muchas veces los reyes mandaban a matar a los profetas a todas las escuelas y todo. Porque no les gustaba que les frenen, que haya alguien que proteste. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Como Jeroboam. Claro, Ya vimos. mandaron a matar a profetas y todo. ¿Por qué? Porque es que le decían lo que dice la Biblia, lo que dice el Señor. Esto no está bien, no les gustaba, chao. Entonces ese era el rol del profeta, no era andar diciendo, a ver, Señor, consúltame qué va a pasar, a ver si mañana te va a ir bien. No, no era eso. Ya, el rol del profeta, como les Pero digo, Samuel no tenía eso. claro, era eso porque él era un escuchaba portavoz. la voz de Dios, porque no había libro. Claro, exactamente. Hasta que, bueno, en este momento ya deben haber habido algunos escritos. No como tal el Pentateuco, pero sí había especialmente algún cuerpo, digamos, de normas, de mandamientos, de cosas. Sí había. Exacto, el profeta Natán con David y todo. O sea, había. Lo que quiero decir es había. Otra cosa, y por eso les digo, no pensemos que un profeta era así un ermitaño cual Juan el Bautista en su tiempo. Juan el Bautista ya fue, digamos, uno que le tocó vivir así. Pero en tiempos normales, entre comillas, como estos, había grupos de profetas. ¿De acuerdo? En todo caso, este Jehú, como les decía, viene siendo un hijo de profeta según Crónicas y habla al rey Baasa, ¿cierto? Al rey Baasa de Israel diciendo, fíjense, dice, en la medida que yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel, y has andado en el camino de Jeroboam y has hecho pecar a mi pueblo Israel, molestándome con sus pecados, he aquí yo barreré la posteridad de Baasa y la posteridad de su casa, y dispondré su casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. El que de Baasa fuere muerto en la ciudad, lo comerán los perros, y su muerto en el campo lo comerán las aves del cielo. ¿A qué le suena esto? Eso dijeron Jeroboam. Exacto, lo que le dijo el Señor a Jeroboam. ¿Ya? La misma advertencia, digamos, sentencia, ¿no es cierto? La misma evaluación le hizo a Jeroboam, pero aquí hay un detalle, aquí hay un pequeño detalle. A Jeroboam, ¿mande? Que en Jeroboam
dejó uno siquiera para enterrar. Por un lado, exactamente. Jeroboam le dejó al hijo, al uno que estaba enfermo, ¿no? Le dejó y le dijo, solo este va a ser enterrado, ¿cierto? Pero hay otra cuestión. Si ustedes se fijan, esto, fíjense en lo que dice en el versículo 2. ¿Qué idea da eso? Por cuanto yo te levanté del polvo y te puse por príncipe ¿Qué idea da eso? Ah, que, o sea, todavía podría seguir el buen camino, digamos. No, No. no. O, Otra cosa, a ver, A ver. piénsenlo, a ver. ¿Qué idea es de eso? A ver, ¿qué le está diciendo? ¿Cuál es el mensaje así en términos sencillos? Para mí que fue mal agradecido. Ya, exacto. Le levantó el polvo. Exacto, le levantó el... Pregunta, ¿en algún momento de la historia que venimos leyendo nos cuenta eso que Dios le haya dicho, yo te levantaré y te pondré como rey alguna cosa? No, no cuenta. Porque es más, este Baasa es el que le mató a Nadab, al rey. Él mató al rey anterior. O sea, es un golpe de estado. Y nunca en la historia de lo que vamos leyendo nos cuentan como si lo hizo con Jeroboam. Que Jeroboam sí le hizo todo el tema de la promesa de que aquí a ti te doy 10 y te levantaré y todo demás. Serás rey. Y le hizo una promesa. Y cuando le juzga Dios a Jeroboam, sí le dice, yo te levanté, yo te puse y por lo tanto yo te quito y te castigo. El asunto es que aquí a Baasa no queda registro de que le haya hecho. Y aquí surgen algunas cuestiones. Una, puede ser que esto haya sido simplemente digamos, una sentencia, o por así decirlo, un párrafo, por así decirlo, modelo, ¿ya? Con el que se juzgaba a los reyes, ¿ya? O sea, como decíamos, como el estándar era, como el ejemplo era Jeroboam, y a Jeroboam se le dijo que Dios le levantó y le puso como rey, lo mismo se le aplica acá a él. ¿Se me explico? O la otra es que finalmente haya habido alguna promesa, solamente que no se constó, no nos hizo constar, ¿ya? Para pensar que haya habido alguna promesa de que Dios le haya dicho a Baasa, yo te pondré por rey, ¿no es cierto? Y que ahorita se le está reclamando el cumplimiento de eso, se suele pensar lo siguiente. Claro, dado que Baasa a la final fue el que ejecutó la sentencia del Señor contra Jeroboam y su casa, puede ser que sí haya habido algún tipo de promesa. ¿Ya? Eso es lo que se suele pensar, pero en realidad siempre vamos a quedar en el campo de la hipótesis porque no hay cómo probar. ¿Ya? Esta es la historia que nos llegó en todo caso. Lo que sí, acuérdense que el libro de Reyes es muy, como les digo, evalúa la espiritualidad, si se quiere, la calidad moral de la gente. De tal manera que lo que se está diciendo esta persona es que a pesar de que Dios le permitió llegar a ser rey, no dio el ancho. ¿Ya? No hizo algo diferente de aquel que mató, de aquel a quien él mismo acabó. ¿Ya? En pocas palabras, lo que le está juzgando aquí el señor a Baasa es, tú mismo acabaste con el mal, pero te volviste el mal que prometiste destruir. Básicamente, a los Star Wars, ¿no? En fin. Entonces, eso es lo que él está a la final diciendo aquí, ¿no? O sea, tú te convertiste en lo que juraste destruir, ¿ya? Eso básicamente. Entonces, y le da la misma sentencia de que va a barrer la posteridad de Baasa, es decir, le va a dejar sin descendencia, e incluso dice que si es que alguno se muere en la ciudad, pues le comen los perros, y se muere en el campo, le comen las aves. ¿Qué significa eso? Que no van a tener redención. Eso significa. Que no hay redención, que no tienen parte en el mundo venidero. O sea, van a ser destruidos. Esa es la idea. ¿Ya? Entonces es una sentencia negativa. Y una vez más, como les digo, la comparativa es Jeroboam. ¿Cierto? Y dice el 5. Los demás hechos de Baasa y las cosas que hizo y su poderío no está todo escrito en el rollo de los días de los asuntos, de los días de los días de los reyes de Israel. Y durmió Baasa con sus padres y fue sepultado en Tirsa, y reinó en su lugar Ela, su hijo. Y también por mano de Jehú, hijo de Hanani, el profeta, hubo palabra del Señor hacia Baasa y hacia su casa, y contra todo el mal que hizo ante los ojos del Señor, enojándole con las obras de sus manos, para que fuese como la casa de Jeroboam. Sin embargo, la había destruido. Y este último versículo, que parece un
un trabalenguas, en realidad es una como repetición de lo que ya dijo arriba, ¿ya? Porque ya nos dijo que Jehú, digamos, básicamente lo que está diciendo es un resumen de lo que dijo arriba, porque vuelve a mencionar que Jehú era como la, por así decirlo, la piedrita en el zapato espiritual que tenía Baasa, ¿cierto? Y aquí lo que nos intenta decir es, está resumiendo lo mismo. Y lo que al final dice de que sin embargo la había destruido, es que Baasa fue el que destruyó la casa de Jeroboam, o sea, la posteridad, porque mató al rey y acabó con todos ellos. ¿Ya? Y lo que quiere decir es básicamente, a pesar de que él fue la mano ejecutora, la que Dios utilizó para matar, acabar, o sea, para cumplir la promesa de acabar con la línea de Jeroboam, con todo, él no fue diferente. ¿Sí? Eso, que como les digo, es como una especie de párrafo un poco retórico de ahí. Ya, tal. Entonces, volviendo acá a nuestro esquemita, fíjense ustedes, aquí estamos Baasa, hijo de Abiyá, de Ahiyá, ¿no es cierto? Y resulta que ya muere él y entra Ela, hijo de Asa. Mientras tanto, acá sigue reinando Asa, ¿no? En Judá. Todo esto que estamos leyendo pasa mientras todavía reina Asa en Judá. ¿De acuerdo? Ya, o sea, Asa, acuérdense que reinó 41 años, ¿no es cierto? Entonces, en 41 años pasaron como 3 reyes en el otro lado. ¿Ya? Y ya vamos, ahorita vamos a ver vamos a ver las idas y vueltas que se dan. Y dice, entonces ahorita, fíjense, ya va habiendo dos líneas ya de linaje de reyes de Israel. Es decir, el uno es con Jeroboam, muere y va su hijo Nadab, lo matan. Le hacen un golpe de estado, ¿no es cierto? Sube Baasa. Baasa muere, sube su hijo. Y vamos a ver ahora qué le sucede. Dice, en el año 23 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Ela, hijo de Baasa, sobre Israel en Tirsa 2 años. ¿Ya? 2 años de reino este man. Dice, y conspiró contra él su siervo, Simri, ¿no es cierto? Capitán de la mitad de los carros. ¿Ya? Y estando él en Tirsa, bebiendo y ebrio en casa de Arsa, quien estaba sobre su casa en Tirsa, vino Simri y lo hirió y lo mató en el año 27 de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Entonces, fíjense una vez más, al rey este, que es el hijo del que dio un golpe de estado, le hacen un golpe de estado y le dan la misma medicina. ¿Ya? El asunto, y aquí se vuelve un poquito interesante la historia, porque aquí el que se le levanta es Simri, que es un capitán, dice, es un capitán de la mitad de los carros. O sea, hagan cuenta que todos los carruajes, ya había un capitán que era sobre la mitad, o sea, era alguien de cierto rango, no era el general, ya vamos a ver quién es el general del ejército, pero había era un capitán. Hablando en términos actuales, sería como que este fuera un coronel, por así decirlo. No era general, era coronel, y se levanta y con su tropa logra capturar la ciudad y lo mata al rey. Y matándolo al rey se queda él, ¿no es cierto? Entonces de aquí dice, y sucedió que cuando reinó en el 11, ¿no? Conforme se sentó en su trono, hirió a toda la casa de Baasa, lo que Dios le prometió, sin dejar en ella quien orine en la pared, ni redentor, ni amigos. Entiéndase sin varón, ¿no? Sin dejar varón, o sea, alguien que pueda perpetuar la línea. Dice, ni redentor ni amigos, así dice literalmente. En las Biblias de pronto ponen ni pariente ni amigos. Ya, ahí dice literalmente ni Goel, es decir, ni alguien que pueda... ¿Se acuerdan que es una especie de remisión a la ley del levirato? ¿Se acuerdan? O de alguien que pueda redimir, un familiar cercano que pueda tener alguna aspiración de sucesión en el trono, quiere decir en este caso. Ni redentor ni amigos, ¿ya? Ni amigos siquiera. O sea, ya ni siquiera, o sea, acabó a todos. O sea, los acabó a él, a su familia y a sus amigos. O sea, acabó con todo ese círculo social, digamos. Y exterminó Simri a toda la casa de Baasa, conforme la palabra que el Señor había hablado sobre Baasa por mano del profeta Jehú, sobre todos los pecados de Baasa y los pecados de Ela, su hijo, con los cuales pecaron e hicieron pecar a Israel, enojando con sus vanidades al Señor, Dios de Israel. El resto de los asuntos de Ela y todo lo que hizo, ¿no están escritos en el rollo de los asuntos de los días de los reyes de Israel? Entonces, este señor Ela reinó apenas 2 años. Fue un reino cortito. Y fíjense que, como les digo, a Baasa, que finalmente, a este Baasa, porque les digo, a ver, aquí volvemos aquí a este esquemita, ¿no es cierto? Entonces, tenemos a Nadab, hijo de Jeroboam, ¿no es cierto? A él lo mata Baasa. Baasa sube al trono. Baasa reina un buen tiempo y muere.
Después de él sube su hijo Ela, y a Ela le pasa lo que Basa hizo. Es decir, a Ela se le subleva Simri y lo mata y acaba con toda su familia y con con todo su círculo, ¿no es cierto? O sea, le pasa lo mismo que lo que su familia hizo. Ya le pagaron con la misma moneda, básicamente. ¿Ya? Eso, muy bien. Entonces, vamos a ver. Exacto. Basa era un siervo de Jeroboam, ¿no? No era familiar. Muy bien, entonces, después sigue. Ahora, entonces dice, y en el año 27 de Asa, rey de Judá, o sea, fíjense, mientras del otro iba en la mitad de su reinado, y que acuérdense que Asa fue un rey bueno, ya que iba haciendo su reforma y todo lo demás, mientras en el otro lado iban bien, acá se estaban haciendo pedazos. Acá fíjense, mientras acá van apenas 3 reyes, porque Asa viene siendo creo que bisnieto de Salomón, ¿cierto? Fíjense, Salomón, Roboam, Abiyá, 2, ¿no es cierto? O sea, Roboam, Abiyá, y de ahí viene Asa. O sea, Asa viene siendo hijo, nieto, bisnieto de Salomón. ¿Ya? Y mientras tanto, y mientras Asa reinaba, que tuvo un reinado más o menos largo, resulta que acá ya van habiendo un montón y casos fuertes de muertes y todo lo demás, traiciones y demás. Y todavía no se acaba esa historia. Fíjense, entonces dice, entonces finalmente, sin embargo, fíjense de que este Ela, hijo de Basa, tuvo un reinado corto, fue suficiente para catalogarle como malo. Porque fíjense, aquí la pregunta también siempre que queda es, ¿qué tan malo tuvo que haber sido para que en 2 años se le catalogue así? Hagan cuenta ustedes, recién nosotros tuvimos una experiencia, ¿no? con el presidente cuando hubo la muerte cruzada y todo lo demás, y entró el nuevo, fue un periodo corto. Pero imagínense que en ese periodo corto hubiera sido un pésimo presidente que se le catalogue así. O sea, en realidad es un periodo muy corto como para evaluar la gestión. Sin embargo, la Biblia es clara en decir que este tenía también la misma escuela de Jeroboam. ¿Ya? Eso básicamente. ¿Ya? En fin. Entonces muere Ela a manos de Simri, un capitán, un militar, alguien de un cierto rango militar. Dice, en el año 27 de Asa, rey de Judá, reinó Simri por 7 días en Tirsa. El que echó el golpe de estado, el que le mató a Ela, al rey, duró 1 semana. O sea, alcanzó a sentarse en el trono. ¿Ya? Vamos a ver por qué. Dice, y el pueblo había acampado contra Gibetón. ¿Ya? Ahora, ¿se acuerdan ustedes que hubo una guerra ahí que eso nos contaban la semana pasada? Y justamente se acuerdan que había una ciudad que estaban construyendo y tuvieron que dejar y todo el demás. ¿Cuál era esa ciudad, se acuerdan? Rama. ¿Cierto? Pero había otra. Resulta que hay otra ciudad. Gabá, exacto, Rama. Entonces, fíjense ustedes que aparece Gibetón, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, en Primero de Reyes 15, que lo leímos la anterior semana, en el 15:27, dice, fíjense, en el reinado de Baasa, ¿no es cierto? Dice, Baasa, hijo de Ahías, conspiró contra él y lo hirió Baasa en Gibetón. O sea, dicho de otra manera, Baasa le mata a Nadab, al hijo de Jeroboam, en Gibetón. ¿Ya? En esta ciudad Gibetón. ¿Por qué? Dice que era de los filisteos porque Nadab y todo Israel tenía sitiado Gibetón. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, a ver, vamos viendo acá. Es decir, este Nadab, ¿ya? Este Nadab, cuando es asesinado por Baasa, estaba en Gibetón. ¿Ya? Gibetón es una ciudad filistea. Y dice y nos cuenta en el capítulo 15 que Gibetón estaba siendo sitiada por Israel. Es decir, el ejército, buena parte del ejército, estaba en Gibetón. Eso explica por qué se queda uno de no tan alto rango en la ciudad, en la capital, en Tirsa, y puede sublevarse contra el rey y lo mata. Y por eso reina 7 días. Y por eso reina 7 días, vamos a ver por qué. Se entera el pueblo. Exactamente, entonces fíjense, por eso dice que reinó 7 días. Por eso dice, oyó y dice, y el pueblo que acampaba en Gibetón, ¿no es cierto? Dice, y todo el pueblo había acampado en Gibetón, ¿ya? Que era de los filisteos. Y todo el pueblo que acampaba oyó decir, Simri ha conspirado y ha dado muerte al rey. Y todo Israel puso por rey sobre Israel a Omri, general del ejército.
Entonces, ¿qué pasó? Mientras estaban atacando, había la guerra contra Gibetón, allí estaba el ejército, el otro se subleva, le mata a Ela, se enteran de eso y dicen, esperen, 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 este es un rey ilegítimo, es un conspirador, no tiene el apoyo de todo el ejército y se divide. Y aquí es cuando va a haber esta primera división, ya vamos a ver. Entonces resulta que ahí los soldados del pueblo de Israel, que dice aquí que todo Israel lo puso, entiéndase todo Israel, la milicia, el ejército. Ese es todo Israel. El ejército le nombra como rey allá en Gibetón, en el campamento, lo reina a Omri, que él era el general del ejército. O sea, él sí era el top. No era de la mitad. Él no era el de un escuadrón, por así decirlo, ya de una fracción del ejército. Este sí era la cabeza, el hombre, ¿de acuerdo? Dice, en aquel día en el campamento, fíjense, dice, y subió Omri de Gibetón y con él todo Israel, o sea, el ejército, y sitiaron a Tirsa, la capital. Y aconteció que conforme Zimri vio tomada la ciudad, entró en la ciudadela de la casa del rey e incendió con él, o sea, con él mismo, la casa del rey y así murió. Sí, se suicidó. O sea, el hombre quema el palacio real y se mete. Del miedo. Entonces, fíjense, por eso es que reina poquito. Él reina 7 días porque ya les digo, hace esta conspiración. O sea, recapitulando, él hace la conspiración. ¿Por qué? Porque es que tenía su ejército y su grupo de gente de la caballería, sí, de los carros, pero el ejército, el fuerte, estaba en la guerra. Entonces él planteó un golpe de estado. ¿Ya? Pero resulta que cuando el ejército de allá se entera, dicen, a ver, ¿qué está pasando? Mataron al rey, a ver, el general es el nuevo rey. Y vamos a recuperar. Van acá y el hombre se ve vencido porque, claro, él manejaba un grupo más bien no tan poderoso como todo el ejército y se ve vencido y se autoelimina, ¿no? De esta manera un poco violenta, fíjense, o sea, ¿en qué desesperación estaría que no le quedó otra que incendiar la casa y meterse con todo? ¿Ya? Al inicio pensé que, o sea, mientras iba leyendo entendí que Omri era filisteo o de Gibetón. No, a ver, vamos a ver. Pero sí, entendí. Sí, ahora, pero vale la pena decirlo. Y aquí es una cosa, ya, no te olvides de esa pregunta porque es bien interesante quién es este hombre. ¿Ya? Entonces dice, y aconteció que conforme, y así murió, ok, el 20, 19, dice, por los pecados que había cometido haciendo lo malo ante los ojos del Señor y andando en el camino de Jeroboam y en su pecado que hizo al pecar Israel. Una pregunta, en 7 días, ¿qué alcanzó a hacer pues Imri para decirle que fue igual que Jeroboam? Le mató al otro. O sea, más allá de matarle y todo lo demás, el asunto es que ya se evalúa en su gestión como rey. No se le dice, porque tú subiste al trono de manera ilegítima, te bajo. La evaluación no es por eso, es porque ya estando como rey, fue como Jeroboam. Pero en 7 días. En 2 años. Ya, en 2 años era cuestionable, ¿no? El anterior, el Ela. Pero este reinó 7 días. Y le dicen que es lo mismo que se murió, dice, por los pecados que había cometido. Andando en el camino de Jeroboam. Entonces fíjense, entonces ahí ya nos damos cuenta que no es necesariamente o así, tal cual, que es por los pecados y que hizo algo malo, sino porque seguían la misma línea de pensamiento de Jeroboam. O sea, tenían la misma práctica, o sea, no cambiaban la línea ideológica. Lo único que se peleaban era por el poder, pero nadie buscaba nada diferente, exacto, ídolos, la idolatría, todas esas cosas, ¿ya? Llegar al poder y tal. O sea, lo que quería era reinar, nada más, ¿ya? Eso es lo que nos dice. Entonces, fíjense que incluso un rey que reinó por 7 días, la Biblia lo cataloga como malo, como pecador, por ser como Jeroboam, en 7 días. La pregunta igual que siempre queda es, ¿qué puede hacer una persona en 7 días de reinado? O sea, no alcanzó a hacer nada. Pero igual con todo la Biblia lo evalúa de una manera negativa. Fíjense, ¿ya? En todo caso, Omri entonces queda designado como rey. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense. Aquí estamos fíjense, ¿no? Aquí está Ela, que es asesinado por Zimri. Zimri reina, fíjense, 7 días. ¿No es cierto? Y mira, dice, comete suicidio después de 7 días. Y aquí, fíjense, vamos a ver. Porque aquí es cuando se da la guerra civil. Y dice, entonces, el contexto es que había un rey, ¿no es cierto?,
nombrado por el ejército, este hombre, ¿cierto? Ahora vamos a ver. Dice, entonces el pueblo de Israel fue parcelado en dos partes. La mitad del pueblo estaba detrás de Tibni, hijo de Ginat, para hacerlo rey, y la otra mitad detrás de Omri. Entonces se divide. Entonces no todo el pueblo después le reconoció a Omri, solo le reconoció el ejército. ¿Ya? Al otro le reconocen a Tibni. Es decir, que tanto Tibni como Omri fueron reyes. O sea, le reconocieron como reyes. Lo que pasa es que no se sabía cuál mismo era el legítimo y todo, pero los dos fueron reyes. ¿Ya? Y hubo dos reyes en el mismo tiempo que se peleaban el trono. A diferencia de cuando, como con Jeroboam y Roboam, que ahí sí se dividió el reino, aquí no se divide el territorio, pero sí se pelean el poder. Y hubo dos reyes al mismo tiempo. ¿Ya? Es más o menos como lo que pasó con Venezuela hace un tiempo, ¿se acuerdan ustedes? Ah, el presidente electo. Exacto, el presidente que supuestamente ganó y el otro que también ganó y no se sabía quién mismo ganó. Interino Y era. habían los dos, algo así. Ya, eso pasaba acá porque la gente, el uno tenía el apoyo militar y el otro tenía el apoyo del pueblo, de una población civil. ¿Ya? O sea, por eso digo, por eso bien lo dice Proverbios, vean, no hay nada nuevo bajo el sol. Ya. Estas cosas que para nosotros pueden resultar así, resulta que ya en alguna parte de la historia algo parecido ya pasó. ¿Ya? Y dice el 22, pero el pueblo que estaba detrás de Omri, ¿no es cierto?, prevaleció sobre el que estaba detrás de Tibni, hijo de Ginat, y Tibni murió y Omri reinó. Exacto. Entonces fíjense, dice, en el año 31 de Asa de Judá reinó Omri. ¿Ya? Dice, por 12 años, en Tirsa reinó 6 años. Y Omri compró el monte de Samaria a Semer por 2 talentos de plata y edificó en el monte. Y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria por el nombre Semer, señor del monte. ¿Ya? Samaria, aquí fíjense, la capital hasta ese momento era Tirsa, ¿cierto? Pero después se van a esta ciudad que es Samaria, ¿ya? Y aquí fíjense, entonces aquí no nos cuenta mucho el libro de Reyes, pero aquí se dio una guerra civil, porque fíjense que dice, el pueblo que estaba contra Omni prevaleció sobre el que estaba detrás de Timni. O sea, hubo varios enfrentamientos, esto es una guerra civil, casi se divide incluso el reino del norte, ¿ya? Ahora, fíjense, entonces, volviendo acá, dice, Ela se muere, ¿no es cierto? Simri, y fíjense, por eso es que aquí le cuentan a dos reyes, Timni y a Omri, ¿ya? Y de todo esto, si ustedes se dan cuenta, hay 4 años, según cuentan, ¿cierto? De guerra civil. 4 años estuvo en disputa eso de entre Tibni y Omri. 4 años estuvieron los dos. 4 años fue la guerra civil. Desde el 82 de la. Ajá. ¿Cuánto gobernó Tibni? Igual 4 años. Hasta que murió. Claro. Claro, muere y ahí sí. Muere y ahí sube el otro que ganó. Ah, ¿Ya? Eso es lo que pasó ahí. Entonces, fíjense que incluso hubo una guerra civil. Mientras tanto, en Judá estaba Asa reinando tranquilo, digamos. ¿Ya? Estaba haciendo su reforma y todo lo demás. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con Omri? El asunto es que aquí, fíjense, la pregunta es, y ahí viene lo que decía Antonito, ¿por qué entonces, la pregunta que surge es, ¿por qué no le reconocían a Omri? ¿Ya? Y ahí vienen algunas hipótesis. La primera es que Omri ha sido extranjero. Y parece ser que sí lo era. Parece ser que el hombre era más bien como decir alguien, un mercenario, es decir, un extranjero que logró escalar en el ejército, pero que no era israelita. ¿Ya? Eso es lo que parece ser, que es lo más plausible, y parecería que esa es la razón por la que la gente, todo el pueblo, especialmente la población civil, no le reconocía. Y le querían más bien Tibni, hijo de Ginat, especialmente por el nombre, porque el nombre parece ser extranjero. ¿Ya? Porque el nombre no es judío, no es de hebreo, digamos. Por eso es apenas una hipótesis, ¿ya? Lo cierto es que la Biblia no nos dice y posiblemente no lo sabremos, pero hay esa hipótesis, ¿no? De que posiblemente Omri, por el nombre, que es un nombre extranjero, cananeo, haya sido justamente por eso que no le querían como rey la otra mitad del pueblo. ¿Ya? Eso básicamente. Entonces, ¿qué hazaña se le concede a este Omri? Es que el hombre se convierte en el fundador de la nueva capital.
En Samaria, exacto. O sea, Él, fundó Samaria. él funda Samaria, o sea, te dice que compra Samaria. Compra Samaria. Y dice, ¿no es cierto? Perdón. Dice que compra Samaria. Y aquí hay una cosa muy interesante, porque lo que vemos ahí en el texto es que dice que él compra el monte de Samaria a un tal Semer. ¿Ya? En hebreos es más fácil la conjugación, digamos, porque Samaria en hebreo se dice Shomron. Y este man se llama Shemer. Perdón que diga este man. Este señor se llama Shemer. ¿Ya? Este señor, el dueño del monte, se llamaba Shemer. Y puso la ciudad en función de su nombre, Shomron. ¿Ya? Y de hecho hay muchas ciudades que tienen este como patronímico, digamos, ¿no? Por ejemplo, el mismo Hebrón, Lebanón, ¿ya? Es como una especie de patronímico que se hace. Entonces, de Shemer, Shomron, ¿ya? Y aquí lo que dice Primero de Reyes es que este hombre habría fundado casi que la ciudad, ¿no es cierto? Pero en realidad parece que eso es improbable, o sea, es un poco no creíble por una razón, porque no puede ser que el nuevo rey ponga el nombre de la ciudad conforme el nombre del dueño anterior. Lo normal es que pongan un nombre nuevo. Entonces, lo que se suele decir, lo que se suele entender, es que posiblemente no es necesariamente que Omri fundó, digamos, de nuevo esta ciudad de Samaria. No, sino que más bien lo que hizo o lo que terminó haciendo fue reedificando o comprando la ciudad y reedificándola y fortaleciéndola, pero ya no pudo cambiarle el nombre porque ya estaba establecido. Ahorita les voy a compartir un mapita para no hablar así de memoria, ¿ya? Aquí estamos viendo, fíjense ustedes, el mapa y aquí lo ponen, ¿no? Reyes de Israel y de Judá, ¿no es cierto? Entonces vamos aquí al reino del norte de Israel, fíjense ustedes, y aquí está, fíjense en negrita, está Samaria, ¿ya? Siquem, donde habían estado algunos otros momentos, ¿no es cierto? Tirsa, también exactamente, Tirsa, y finalmente aquí está Samaria. Ahora, la pregunta, Samaria, pero digamos de Shomron solo por ahora, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Resulta que este famoso, ahí fíjense, Gibetón está acá abajo. ¿Ya? Entonces, recordando todo lo que estábamos viendo de la historia, Tirsa, ¿dónde está Tirsa? Se me fue. Ahí, mira, arriba de sí. Al lado de Samaria. Ah, sí, Tirsa. Aquí está. Entonces, fíjense, esta era la capital que puso Jeroboam, Tirsa. Entonces, mientras estaba Baasa conquistando, o digamos, el hijo estaba peleando acá en Gibetón, manda todo el ejército acá abajo, se queda solo en Tirsa y ahí es cuando Zimri ataca. Omri se entera aquí abajo, aquí le nombran rey, sube, sitia la ciudad y le mata, y se mata a Zimri. Y después se da la guerra civil entre Omri, que estaba nombrado por los militares, y Tibni, que era nombrado, digamos, por el pueblo civil. Esa guerra dura 4 años hasta que finalmente Omri termina prevaleciendo. ¿Ya? Y dice, ahora, Omri parece que era un hombre muy, muy inteligente, porque él cambia la ciudad capital de Tirsa a Samaria. Y fíjense ustedes que compra la ciudad. Es decir, que ese no era un territorio tan controlado por Israel. ¿Ya? Compra la ciudad de Samaria y aquí él va a ser, y como él es del papá del famoso Acab, ¿ya? Este Omri es del papá del famoso Acab, ¿ya? El famoso esposo de la famosa Jezabel. ¿Ya? ¿Ya? Exacto. Chan, 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 chan. Entonces, el asunto es que este hombre era muy, muy inteligente porque Samaria era una ciudad más comercial. Estaba en las rutas de comercio de la época. Entonces, mover la ciudad capital hacia acá, y además que queda en un monte, está elevado, entonces era un lugar un poco más estratégico mover la capital allá. ¿Ya? De ahí viene el famoso Shomron o Samaria, que sería la capital desde entonces, es la capital del reino de Israel. Pero desde entonces, desde ahorita. Y de hecho, fíjense ustedes, tanto es así, les voy a dejar de compartir la pantalla, tanto es así que fíjense de este Omri,
que de este Omri es de alguien que sí hay, ¿qué es? Ahí sí, ya. De este Omri, fíjense ustedes, tanto es así que de este Omri hay mención de él en una estela de Moab. Se llama la estela de Mesa, que también se le conoce como la estela de Moab. Ahí se habla de Omri y dice que Omri oprimió mucho a Moab y le presentan como un rey muy fuerte que oprimió a Moab. Y fíjense, aquí les presento, este es un artículo de Wikipedia, ¿ya? Se le llama también la estela de Mesa o la estela moabita. Fíjense, se encontró esta estela, que es como un recuento, ¿no es cierto? Y aquí abajo tiene, vaya, esta no me salió la completa. La estela moabita. Eso, creo que era este. Yeah. Entonces, fíjense, esta es la estela de Moab, para que ustedes vean. Ay, me está pidiendo un montón de cosas. Hablamos nomás del de la wiki. No quiero pagar. Ya. Entonces, bueno, resulta, fíjense ustedes que ¿ya? En este aparece el rey Omri. ¿Ya? Y fíjense aquí está el extracto, y aquí dice Omri, rey de Israel y tal. Dice Omri, rey de Israel. Omri, Melech Israel. ¿Ya? Se le menciona a Omri, e incluso en otras piezas arqueológicas, Omri fue el que hizo casa, e incluso llega así como para decir los reyes de Judá, se suele decir la casa de David. Resulta que para designar finalmente o después a los reyes de Israel se le llama en la literatura externa, se le llama la casa de Omri. O sea, fue un personaje muy, muy importante este hombre. Este hombre fue alguien muy fuerte. Y como les digo, en esta estela, ya más abajo, ahorita no encuentro el pasaje en tal, pero resulta que hay un pasaje en donde dice que Omri, rey de Israel, oprimió a Moab. Y lo que más allá de que si eso sea cierto o no, el asunto es que hay una mención en una fuente externa a la Biblia. Y eso corrobora la historia de que existió este famoso Omri. Y que llegó a ser un rey y llegó a ser un rey poderoso, un rey fuerte. Fíjense ustedes. Pero no deja de haber subido al trono de una manera un poco tumultuosa, ya un poco brusca y además casi que imponiéndose a la fuerza. Porque terminó ganándole al otro que tenía el respaldo también popular, un poco de respaldo popular. En fin, entonces, como les decía, este hombre también funda la ciudad de Shomron, de Samaria. ¿Ya? Y dice, y Omri hizo lo malo ante los ojos del Señor, e hizo peor que todos los que le precedieron, pues anduvo en todo camino de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, enojando al Señor de Israel con sus vanidades. El resto de los asuntos de Omri que hizo y su poderío que ejecutó no están escritos en el libro de los asuntos de los días de los reyes de Israel. Y Omri durmió con sus padres, fue sepultado en Samaria y reinó Acab, su hijo, en su lugar. ¿Ya? Entonces fíjense, lo que quería, y hoy vamos a llegar justamente hasta aquí, para que ya la siguiente semana agarremos todo el contexto de Acab, cómo sube al trono y todo lo demás, y entra la historia de Elías, para que veamos. Entonces fíjense ustedes cuál es el contexto, digamos, social que estaban viviendo. Mientras, y esto les digo, como les decía, esto hay que tener mucho en cuenta porque mientras en Judá había cierta estabilidad y había cierta protección del Señor con Asa, ¿cierto? Con el rey Asa de Judá, 41 años de estabilidad, digamos, en el otro lado se estaban sacando los ojos. Aquí lo vemos. En el otro lado se estaban pero matando, literalmente. En este tiempo nomás, fíjense, mientras Asa estaba en el reinado, estaba siendo rey en Jerusalén, resulta que en Israel había habido ya 2 conspiraciones, 2 exterminios de casas, una guerra civil, un suicidio de un rey. Entonces ha habido un montón de caos. Fíjense. Y recién en el año 27 del rey Asa es que se estabiliza con Omri. ¿Ya? Y después viene Acab y igual pasan cosas. Pero fíjense, eso es lo que quería más que nada señalarles aquí y que podamos ver un poco de la historia del pueblo de Israel. Y una vez más, todo lo que hemos visto aquí, fíjense que ya va agarrando un cierto patrón, especialmente respecto a cómo se les evalúa a los reyes conforme a Jeroboam, pero no como algo bueno, sino como
como un paradigma de lo malo. Y lo malo no porque haya sido un rey administrativamente malo, sino porque era un rey espiritualmente malo. ¿Ya? Eso era un rey pecador. Ya, puede haber sido un rey muy bueno y todo, porque fíjense lo que dice aquí de hombre, por ejemplo, y el poderío que ejecutó. O sea, se le da cuenta que era un hombre poderoso, que llegó a ser un rey posiblemente de una buena administración, poderoso. Pero eso no le quita que sea pecador y que haya hecho pecar y que haya seguido en ese sentido la misma línea de Jeroboam y que no le haya corregido. ¿Ya? Eso es. Entonces, fíjense, ahora hemos visto cómo en un periodo muy corto de tiempo han habido como 4 reyes. Entre muertes, conspiraciones y todo lo demás, a diferencia de que mientras en Judá estaba un solo rey y eso da seguridad. Porque fíjense ustedes lo que garantiza, y esto como una reflexión así en general que es aplicable a la iglesia y en todo. Una de las cosas puede a veces gustarnos o no, pero el hecho de que se respeten ciertas instituciones da estabilidad. Cuando cambian así bruscamente las autoridades, hay caos. ¿Ya? Hay caos y hay desorden porque no se estabiliza, no se termina de estabilizar bien la línea, las instituciones especialmente. Entonces, cuando hay cambios así bruscos como esta de cambio de rey y un rato y sube el uno, está 7 días, sube el otro. O sea, me explico, eso a la final los que terminan pagando los platos rotos no son los reyes, es todo el demás pueblo. Y además una cosa más que el pueblo, la institucionalidad. Se desfigura. Ya, o sea, se desfigura todo. Ecuador. Claro, y eso les digo, eso pasa en cualquier país, no solo en el Ecuador. O sea, eso pasa y pasó acá. O sea, aquí no nos dicen finalmente las consecuencias, pero así, sociales o económicas, si se quiere. Pero imagínense ustedes lo que es que un reino dure 7 días. Y lo que es sostener una guerra civil durante 4 años. O sea, hubo caos, o sea, fueron tiempos bien difíciles. Y los que terminan pagando las consecuencias de todo eso no son los generales. ¿No? Aquí también pasó eso. Exactamente. ¿Qué pasa aquí en el Ecuador? Dura Claro. horas nomás. Ah, claro, exactamente. Pero que cada 2 años cambian. Algo así, o por ejemplo lo que pasa en el vecino país de Perú también, claro. O lo que nosotros vivimos, claro, en las décadas pasadas, ¿no? Que veníamos, que subió un presidente, no nos gustaba y chao. El Abdalá. Exacto, Después y- del Abdalá fueron. Exactamente, y fueron un montón de presidentes que duraban, que tuvimos creo que 10 presidentes en no sé cuántos pocos años. Ni han de existir. O sea, nacimos para eso. Pero por ejemplo, si Yo ustedes se nací. acuerdan, si ustedes se acuerdan de esa época, lo que se ve históricamente es que el país se detuvo. O sea, se detuvo en todo sentido, porque es que no tiene chance por lo menos. O sea, no te digo que dejen de ser corrupto, no, pero las consecuencias a veces terminan siendo más devastadoras para todo, porque se detienen un montón de cosas. A diferencia de cuando, por último, digamos, se puede llegar a acuerdos o lo que sea, pero se respeta la institucionalidad, se respetan las cosas y no hay pugna por el poder. A la final, la pugna por el poder siempre va a traer como consecuencia el retraso de toda la institucionalidad primero y del pueblo después. Entonces todos pierden en realidad con estos reinicios. Ya les digo, o sea, este cambio de rey es fatal. ¿Ya? Claro que aquí, como les digo, la perspectiva de la Biblia es porque eran personas malas. ¿No? Estas conspiraciones y todo lo demás, la Biblia lo presenta, o el libro de Reyes lo presenta como un cumplimiento de la sentencia de Dios. ¿Ya? Pero eso no quita que también tuvo efectos. ¿Ya? Que las administraciones eran malas, eran pecaminosas. Y era un lío eso. Y que lo que nos demuestra aquí es que justamente matándole al malo no se soluciona si es que viene otro malo. O uno más. No, O uno peor. Claro. ¿Me explico? ¿Ya? Entonces eso, por ejemplo, se aprende mucho acá, como para reflexionar mucho, y vale la pena decirlo, coincidencialmente con la situación que está viviendo el Ecuador, ¿no? Pero más allá de eso, bíblicamente hablando, debemos saber eso. O sea, el pecado se soluciona no solamente mandándole al pecador, sino eliminando el pecado. Ese es el asunto. Que es, por ejemplo, lo que ya hablando en términos del Señor Jesús, es lo que él vino a hacer. El Señor Jesús no vino a acabarle al pecador, vino a acabar al pecado. Por eso la victoria del Señor es suprema. ¿Ya? Es como decir, por ejemplo, lo que a veces nos pasa ahora a propósito de toda la situación penosa que vivimos, ¿no? Por ejemplo, es como decir, yo no le quiero acabar al choro, yo no le quiero acabar al ladrón, yo quiero acabar con la delincuencia.
Entonces el Señor no vino a acabarle al pecador, vino a acabar al pecado, A la raíz. a la raíz de todos los males. Fíjense, por eso la labor del Señor Jesús es poderosísima, porque no atacó personas, no atacó a alguien, atacó a algo, que era una cosa más abstracta y más poderosa, más fuerte. Como lo que vimos ayer con el endemoniado de Geraseno, ¿no es cierto? Geraseno, que era, no vino y dijo, para acabarle le mato a él y se acabó. No, vino a acabar el mal que había en él. Porque al final esa persona era la víctima. ¿Explico? Entonces fíjense que la Biblia sirve mucho para entender muchos fenómenos que pasan ahora en la actualidad y que nos deben hacer reflexionar y enfrentar estos problemas sociales con otra perspectiva. Incluso si quieren verlo de una manera más bíblica, estos choros, todas las personas que nosotros decimos, ¿no? A la final vienen siendo esas personas que están bajo influjo de otras cosas, no han tenido el entorno social que nosotros hemos tenido, la bendición de ser salvos, y son personas que están bajo ese influjo. ¿Y qué se debe hacer? ¿Rogar al Señor para que les acabe? ¿O pedir al Señor que acabe con el mal que les aqueja? Incluso si lo quieren ver desde una perspectiva espiritual, si se quiere, bíblica, hay que cambiar la forma de orar también. Orar en el sentido de, imagínense que estamos orando por un endemoniado Geraseno. Es decir, yo no pediría, Señor, mátale, acábale, porque es que, acaba con ese hombre, porque es que, Así oramos. claro, ¿no? Cuando son de malos. Claro, pero por ejemplo, eso vaya y venga, habrá casos en los que vaya y venga, pero digamos, habrá casos en los que sí, como por ejemplo en estos casos, ¿no? O sea, como por ejemplo en estos casos la solución era acabar con la persona, ¿ya? Pero hay otros casos como en el del endemoniado Geraseno, que la solución es no la persona, es acabar con el mal, no con la mala persona, no con el mal de la persona. Fíjense. Bueno, que hacían cuando les enterraban y les apedreaban. En la parte de la Biblia dice que acabó cuando robaron El Acán. y toda la familia fue expulsada del pueblo de Israel, que fueron llevados y ahí fueron que les mataron a puro piedra, desde El Acán. más pequeño hasta el más grande, toda su familia. El Acán, sí, exactamente. El asunto, como les digo, hay casos en donde tan arraigado está el mal como lo que decíamos con Jeroboam, por ejemplo. El pecado y el mal que ocasionó al pueblo era tan grande que no había otra cosa sino que eliminar a todo su linaje. Pero les digo, Para nosotros es algo imposible, hermano, pero para Dios, como dice, para Él nada es imposible. exactamente. Pero lo que quería, perdón, antes, es solamente una cosa. Fíjense que es una cuestión de matiz. No todos son Jeroboam, pues. O sea, Jeroboam hizo un pecadazo. Y los reyes están en esa calidad de cometer el mismo pecado. Pero no todos son Jeroboam como para que quieran destruir toda la descendencia y a él y a todos. ¿Me explico? A veces nosotros queremos aplicarle el estándar de Jeroboam a un humilde ciudadano que se equivocó, por alguna razón. Se equivocó, sí, pero no como Jeroboam, pues. Se le quiere aplicar a veces la pena de Jeroboam a alguien que se robó algo menos. Ya, a otro delincuente más pequeño, a un pecador un poco menos grave, quiere decir. Claro. ¿Ya? Eso nada más. Entonces hay que ser muy, muy, muy conscientes, digamos, porque eso es algo que también vamos aprendiendo acá. A los reyes se les juzga como reyes. Si siempre hubiera sido, si siempre no hubiera subido a la categoría de rey, no se le juzgaba como rey. Pero como subió a rey, se le aplica el estándar del rey. Si hubiera sido un soldado más, no era tan grave que un soldado, diga, o sea, para que veamos, ¿qué es más grave? ¿Que un soldado sea idólatra o que el rey sea idólatra? Me explico. Por lo tanto, la sanción ¿a quién va a ser más grave? Al rey que al soldado. O sea, también se le sanciona, pero no es lo mismo. ¿No les parece? Claro, la misma sentencia. Claro, aquí en cambio nosotros pensamos que hay que ser incluso más severo con el que hace menos. Que para él. Claro, para cosas. Por eso les digo, hay que ser bastante, bastante cuidadosos y bastante tinosos. Y eso incluso, si lo quieren ver desde una perspectiva espiritual, también es cuidar el corazón. Porque el corazón humano es vengativo. Es el que si no, acuérdense cómo somos de niños. Y esto es algo que está en la naturaleza humana. De niños a uno le quitaban un esfero, le quitaban una cosa y quería sacarle la madre al otro. Por un esfero o por un juguete.
¿Me explico? ¿Acaso no nos ha pasado que alguien venía, nos dañaba alguna cosa? Un esfero, una hoja, un cuaderno, Yo sí. ¿ya? ¿No es cierto? Entonces, ¿cuál salía ahí? Salía todo y queríamos acabarle al otro por ahora ya racionalizando ya de grande, decíamos, es un es un esfero. Pero resulta que esa es la naturaleza humana. Por eso, una forma de cuidar el corazón es mida bien antes de decir, acábelo o no. Esa es una Y forma aún muy así fuerte de... todavía seguimos actuando, ¿no? Nos Claro. reaccionamos de esta manera. Ujú. Por ejemplo, yo digo, una madre, ¿no? Una madre que tiene su hijo, por más conocimiento que tenga de la palabra del Señor y que sabe que es mal, si le hacen daño a su hijo, ¿cómo reaccionaría? Claro, por eso les digo, hay muchas cosas que hay que saber manejar mucho. Y algo lo que siempre estamos llamados nosotros es a saber manejar, o lo que ahora llaman, gestionar las emociones. Hay que saber gestionar, que es algo que lastimosamente no se ha enseñado. Y que a veces se piensa que es o inútil o que no sé qué. Pero en realidad es algo que sirve. Incluso si se quiere, es algo hasta bíblico. O sea, lo que dice, por ejemplo, gestionar las emociones es más o menos lo que dice el Señor Jesús en la parábola esta de, a ver, cualquiera cuando va a construir una torre, primero no se sienta, considera si es que le alcanza el presupuesto, y si es que le alcanza se lanza, y si no se alcanza, no se lanza, no sea que haya construido a medias, diga, ay, no me alcanzó y se burla. Ah, Eso no es otra forma sino de gestionar las emociones. ¿Me explico? Entonces, antes de actuar, y estoy con una idea, espérese, considere, dése un ratito para respirar y entonces después actúo. No sea que después ya emprendida la acción, diga, ay, de gana lo hice. ay, me equivoqué. Ah, Eso es el asunto. Entonces, por eso les digo, siempre que tengamos una emoción, una cosa, y ya les digo, nos hablaron en el trabajo. Nos hablaron injustamente en el trabajo, nos peleamos con el marido, con el hijo, con el que sea, se nos cruza alguien en la calle, casi me atropellan, o sea, me explico. Todas esas cosas son las cosas a las que nos enfrentamos día a día. El asunto es cómo reaccionamos y como cristianos, cómo gestionamos eso. Porque si yo salgo bonito y digo, gracias Señor por este día, doy gracias por los alimentos, salgo, alguien se me cruza, tal vez por error y yo reacciono, y se le olvidó. ya, que- y el asunto no es que sea un mal cristiano, el asunto es que no tiene la herramienta para gestionar sus emociones. Claro. Entonces es un asunto de que le detona. Por ejemplo, hay personas que pueden tender mucho, qué sé yo, a ser muy eufóricos. ¿Ya? O personas que pueden tender mucho a ser más melancólicos. O personas que sean mucho más a la ira o a lo que sea. O sea, las emociones que tengamos, el asunto es que hay que procesarlas y saber que nosotros estamos expuestos a Yo eso. conocí a una persona que salía de la iglesia, toda una maravilla de iglesia. Porque el carro, el tráfico de Quito, ¿no? Y les, Se le cruza. y así, amén, hermano. O sea, Dios mismo dice, ¿no? Airaos, pero no pequéis. O sea, es permitido sentir, Claro, pero no pecar. O sea, exactamente. O eso sea, no es- procese las cosas. Y que ya les digo, eso, digamos, si quieren, otro rato hablamos de cómo procesar las cosas. Pero básicamente es un tema de respire, a ver, evalúe. Lo que acaba de pasar, ¿amerita que yo alce la voz, grite y tal? Y con eso, por último, ¿soluciono algo? Respire, cierre ¿O los no? ojos y Ya, ¿por qué? Por ejemplo, ¿ya? Y les cuento algo que nos pasó a nosotros recién, les cuento esto como a manera de testimonio, ¿ya? Les cuento a manera de testimonio. Mis papás vinieron a visitarme y vinieron con el perrito. Resulta que por bien hacer le decimos a mi mamá que le saque al perrito al parque. En lo que le saca el perrito, justo pasa un vecino y el perrito se vuelve loco y le muerde. Ya, no le mordió, le sacó un pedazo, pero sí le raspó en las piernas. Entonces hizo el bochinche y claro, salimos y ¿qué hubiera sido? Ya, ¿cómo hubieran reaccionado ustedes? Pregúntenselo ustedes y plántense. Les cuento cómo actué yo. Les cuento cómo actué yo. A ver, pero espérense, por eso les digo, cada uno piense cómo hubiera reaccionado ante ese escenario. ¿Ya? O sea, mi perro le acaba de morder al vecino y el vecino está haciendo bochinche. Les cuento qué hice yo. Le quería pegar a la perra. Ya, les cuento qué hice yo. No sé el señor. Yo salgo y el vecino quería desquitarse con el perro. ¿Ya? Entonces yo salgo, decía, pero vea a su perro. Le digo, señor, olvídese del perro. Está usted bien, me interesa usted, está bien, le ayudo.
Y el hombre ahí se quedó sin armas porque claro, cualquiera sale Igual estar a pelearse. Y yo sé que yo tengo la culpa. El perro no tiene la culpa, yo tengo la culpa, yo lo asumo. Y el asunto es, hay un daño, yo voy y lo asumo. Y cuando el señor estaba con la euforia y todo, que grita y esto, pero ve que el otro, mire cómo me hace. Digo, ya vi cómo le hizo. Ya lo vi, sé que está mal. Y él se decía, pero míreme. Digo, sí, señor, ya sé, le entiendo. Le duele, le llevo a algún lado, le doy primeros auxilios. ¿Qué hago? Dígame cómo le ayudo. Pero así, genuinamente interesado. Dígame, por favor, cómo le ayudo. Y el hombre dice, no, es que no sé qué, es que me duele. Le digo, sí, pero ¿cómo le ayudo? Dice, no, es que yo soy médico internista. Le digo, entonces usted sabe cómo tratarse. Entonces le digo, ¿qué hago? Le llevo a una clínica, que hay a la vuelta un médico. ¿Qué hago? No, es que le digo, pero entonces, ¿qué quisiera que le demos con una especie de primeros auxilios? Tenemos alcohol, le desinfectamos, le hacemos algo. No, eso yo tengo en casa. ¿Cómo le ayudo? Dígame cómo lo resuelvo. Ya, ¿cómo le resuelvo? No, es que no sé qué, y no sabía, ni él mismo sabía qué quería. Y claro, lo que él quería era pegarle al perro. Pero eso evidentemente no le voy a dejar. ¿Ya? ¿Y cuál era? ¿El rabito? El café? No, No. el rabito. Rabito Entonces, pero no muerde. pero fíjense lo que nos pasó. Y esto les digo, por ejemplo, algo que nos acaba de pasar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ya eso les digo, cada uno me cuenten, pero cada uno de ustedes cómo hubiera reaccionado. Les cuento cómo yo reaccioné. ¿Ya? Les cuento cómo reaccioné porque he aprendido a gestionar las emociones. Porque si yo salgo en ese momento caliente a decir, a ver, ya, quién sé qué. No. Entonces, ahí, por ejemplo, yo procesé enseguida, analicé y dije, esto es mi culpa, tengo que ver, y lo que me preocupa a mí es el señor que esté bien. Si está lastimado, es fuerte, lo que sea, enseguida trepo al carro y vamos, o sea, le hago atender y yo tengo que cubrir los gastos. Y sé que con eso se puede cubrir, pero no me voy a poner a pelear. ¿Me explico? Y eso le digo pero es algo que les doy como testimonio de cómo el Señor, especialmente a mí, me ha permitido gestionar muchas cosas. ¿Ya? Y por eso es que, por ejemplo, es algo que les puede pasar y que les he dicho a muchas personas. Vean, si tienen algo que decirme a mí, me pueden decir enojado, llorando, alegres, abrazándome, pegándome, que yo no me lo tomo personal. Yo he aprendido a no tomármelo personal. Si a mí me dicen algo así gritando, yo escucho, aguanto y digo, ya, ok, esta persona es de ya, muy bien, ya. Después de un rato le digo, está bien, ¿qué pasó? Ya, tal. Si es que alguien me viene alegre y me dice todo más, tampoco me mueve. Porque eso no me convence. A mí, por ejemplo, no me convence que alguien venga llorando o que venga riéndose. No porque no sea empático, sino porque eso es solamente un indicio de algo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si es que alguien viene muy feliz porque se ganó la lotería, me invento. Claro, yo digo, qué bueno, y me alegro con la persona, pero su mera alegría no es sinónimo ya de mí de algo. ¿Me explico? O que alguien venga llorando y no sé qué y tal, tampoco me mueve. O sea, apenas es un signo de que algo está afectándole mucho a esa persona como para que llore. Pero después, a ver, hable, cuénteme, y ya entendí. Y ahí ya veo si es que se le consuela, si se le sacude, qué sé yo. ¿Me explico? ¿Ya? Porque a veces, porque ya les digo, pero no por el simple hecho de que alguien venga llorando, me voy a poner ya de su lado. ¿Me explico? No. O porque alguien venga feliz, le voy a decir de brazos abiertos. No necesariamente. O sea, está bien. O sea, cuénteme qué pasó y ahí después veo si realmente comparto, si me pongo a reír con usted o me pongo a llorar con usted. Pero eso es algo que yo he aprendido. O si no ¿Ya? era para tanto. O si no era para tanto, o si lo que sea. O si es que veo que para la persona, así sea chiquito, que se encontró $1 es una alegría, me alegro con la persona. ¿Me explico? Pero la cuestión es, al menos yo he aprendido así. No les digo que todos sean así, pero les digo lo que Dios ha hecho conmigo y me ha permitido solventar, porque eso, como les digo, especialmente en el ámbito que ha servido mucho para el ámbito en donde uno trabaja, porque en el ámbito que yo trabajo es un tema, un estrés bastante fuerte, ya bastante fuerte, y ha habido habladas, ha habido cosas, a veces con razón, a veces sin razón, y todo, y a veces son habladas bien fuertes. Entonces ahí uno aprende a no tomárselo personal. A decir, claro, No renunciar inmediatamente. claro, a no renunciar ese rato, o simplemente a decir, ok, pasó esto, sí, ¿cómo lo corrijo? Si lo puedo corregir, lo corrijo y ya después seguimos. Ya.
O si fue mi culpa, si no fue mi culpa, ya, y a pensar en soluciones más que en ver culpables. ¿Me explico? O sea, es al menos lo que, como yo me toca enfrentarle a la vida en lo que ahorita me toca. Y he visto que algunas cosas de esas sirven para otros ámbitos de la vida. Ya les digo, por eso es que ustedes verán que siempre que algún hermano, alguna hermana me cuenta alguna cosa, yo suelo ser, tal vez creo que doy la idea de que soy un poco parco. Creo, puede ser. Pero el asunto no es porque no sea empático, sino porque yo entiendo yo entiendo, o sea, quiero, antes de ponerme más empático, quiero entender la situación para saber cómo, si le animo, si no le animo, si le tranquilizo o no. ¿Me explico? Entonces es la forma en cómo yo al menos he aprendido a hacer, como a controlar un chance las emociones para después sí ver y decir, a ver, cómo le puedo ayudar mejor a la persona, cómo se soluciona mejor este asunto, y ya después nos alegramos o lloramos, o nos enojamos o lo que fuera, pero primero hay que saber bien qué pasó. Entonces ya les digo, si es que alguien, por ejemplo, a mí se me cruza en la calle, puede ser que sí, al volante a veces uno se transforma, pero el asunto es que, claro, uno dice, o sea, ya sé que si es que se me cruza, no voy a estar ahí con el tema de, ya, a ver, crúzate y párale y frénale. Porque es que no gano nada, más bien eso es poner en peligro en un montón de gente, entonces mejor pásate y anda, o lo que sea, ¿ya? Pero ya les digo, cada uno de nosotros a la final tiene sus propias luchas, sus propias cosas. Ni frío ni caliente. O sea, hay que actuar en frío más bien, Con la cabeza fría. con la cabeza fría. O sea, o tratar de enfriar la cabeza. Claro. Tratar de enfriar la cabeza, como nosotros decimos, pensar con cabeza fría. Siempre va a ser lo mejor. Y siempre, incluso he encontrado un tip, les comparto, que cuando a veces este mundo y por lo general estas situaciones siempre es como que parece que todo es urgente. O sea, como que ya nos votan mañana, como que ya se fregó el mundo ahorita, como que ya no voy a comer de aquí en toda la vida, o sea, como que nos presentan así unas cosas urgentes, ¿no? O como que se dice las cosas para ayer. Exacto, como que ya así, como que pero es un problema, pero así urgentísimo. Y si nos ponemos a pensar ya pasado el asunto, no era tan urgente. Y de ahí hay cosas que sí, pero la mayoría de cosas no. Por lo tanto, lo que siempre he sugerido es, vea, haga un break, o sea, deme 5 minutitos. Es como, por ejemplo, cuando llaman, se les han llamado a ustedes, vea, le ofrecemos esta tarjeta, que no sé qué, o usted ha sido beneficiado de un crédito, que no sé qué, que no sé cuándo. Y ya, ¿y dónde le damos? ¿Y dónde le vamos a dejar y tal? Pues, por ejemplo, eso, a cualquiera de pronto le puede, me gané, lo tengo. Ahí el asunto es, vea, llámeme mañana, por favor. Si es para mí, llámeme mañana. O llámeme en 10 minutos. Piensa todo lo que sea. O la típica que suelen llegar ahora los mensajes, ¿no? Tienes un crédito aprobado de tantos miles. ¿Ya? O solo por ejemplo, las ofertas juegan mucho con eso. ¿Ya? Solo por hoy. Y me acuerdo, por ejemplo, que son estrategias de marketing a la larga, Lo que están ¿no? haciendo ahora en los centros comerciales. Exactamente. Compre Entonces, hoy, pan en febrero. claro, por ejemplo, eso mueve mucho las emociones, porque las ofertas juegan mucho con las emociones. Y eso les digo, por ejemplo, nosotros estamos bastante exentos un poco de eso, pero fíjense que a veces nos juegan. Y por eso, por ejemplo, salvo que sea una buena oferta, hay que valorarla. Si es que, por ejemplo, me dicen, compre hoy porque mañana ya no está la promoción, no compro. ¿Por qué tengo que pensarlo? Es como, por ejemplo, alguna vez antes de comprarnos del carrito que el Señor nos dio, estábamos evaluando ver algunas otras opciones. Y justamente un familiar trabajaba en una concesionaria y nos decía, mira, sí te puedo dar esto, pero fíjate que esta promoción solo está hasta noviembre. Y claro, era como estas fechas, era hace un par de años justamente por estas épocas. Solo está hasta noviembre y ya estamos 28. Entonces, o 25, entonces decídete pronto porque no sé qué. Entonces le dije, verás, si es que es una promoción, o sea, y ya nada, o sea, qué pena, o sea, preferiré pagar un poco más, pero no puedo tomar la decisión ahorita. ¿Qué pasó? Pasó el mes, se extendió hasta fin de año. ¿Me explico? Y si ustedes se dan cuenta, esas promociones son así. Esas promociones de solo por ahora, que no sé qué, no es solo por ahora. Lo que ellos quieren es vender. ¿Ya? Y enganchar a la mayor cantidad de gente. Entonces, por ejemplo, pero esto ya es un buen ejercicio para gestionar las emociones, porque uno ve opción ahorita, promoción especial, solo hasta tiempo no sé cuánto. Única en el año. Todos nos emocionamos, no solo como es. Todos nos emocionamos cuando vemos algo que nos interesa en un precio que nos parece menor. Entonces uno dice, ahorita, no, eso es una trampa. Cuidado. Es una trampa, ¿ya? Entonces fíjense,
en general, de eso hemos hablado bastante, digamos, pero lo que les quiero decir así como ya como para ir redondeando y terminando la historia por ahora, no se puede juzgar, ¿no es cierto? Y no se puede valorar todos los casos por igual y aplicar la misma severidad a todos. Aquí se les juzga a todos con la misma vara porque todos fueron reyes. Claro, todos tuvieron la misma responsabilidad. Si es que alguien hubiera sido general, capitán, qué sé yo, algún otro cargo, otro estándar de juicio tendría. Pero estos todos fueron reyes, por eso se les juzga de la misma manera. Así hayan estado 7 días. No importa, fue rey. ¿Me explico? Entonces, fíjense, eso nos enseña a nosotros, como les decía ya en la práctica, a saber valorar bien los escenarios. No todos los escenarios son iguales. Hay que saber valorar. ¿Ya? Y no porque algo nos parezca injusto o la mega cosa, hay que lanzarse con todo. ¿Ya? Como les digo, es como, o sea, nadie de ustedes, porque le apareció una cucaracha en la cocina, va a bombardear la casa. O sea, ¿me explico? O sea, en sus cabales, ¿no es cierto? ¿Me explico? Exacto, entonces hay que ver, exacto. Entonces puede ser que solo estaba pasando por ahí, que no hay que ayudar, pero me explico. Pero es como ver una cucaracha en la cocina y ya, nos vamos de la casa. Ya, se vende. Ya, exacto. O veo una manchita, humedad, me voy de la casa. Alguna cosa así, ¿no? Entonces, no. Bueno, a ver, espérese. Vámonos de un lado o sea, espérese, veamos si es que se puede solucionar, etcétera. O sonó algo en el carro, ya, vendamos. Chatarricemos. No. Se dañó. Ya, me explico, no. O como salimos, como se suele decir a los médicos, no. ¿Le duele el dedo? ¿No? Amputar. No. Evidentemente no. ¿Ya? Lo mismo vale para muchas áreas de la vida. ¿Ya? Y lo que creo y lo que veo mucho es que los cristianos estamos llamados a ser personas que sepan gestionar sus emociones, porque estamos rodeados en un mundo en donde las personas no, y simplemente no tienen filtro y explotan. Con la emoción que sea ira, alegría, euforia, tristeza, emoción, decepción, lo que sea, pero explotan con las emociones. Y si es buena parte, y si es buena cosa que los cristianos sepamos cómo gestionar eso. ¿Ya? Como les digo, eso es difícil. Sí cuesta un poco, pero a la larga los frutos son buenos. Son buenos. ¿Sí? Eso básicamente. Bueno, en lo personal, necesito yo lo que hago es, o sea, yo me pongo en un punto de que voy a hacer la bolsa de boxeo del otro. O sea, yo digo, el otro está tan estresado, o sea, también. Entonces, yo tomo esa actitud que creo que no, bueno, yo creo, pero es para hacer lo que el pobre se descargue, ¿no? Uh-huh. Y esa es la actitud que yo en cambio tomo. O sea, yo tomo esa actitud con mis jefe. Ya, dele. Entonces yo solamente le miro, pero mientras le estoy mirando, estoy llorando, Señor. Yo estoy llorando, y no sé si eso será lo que ocasiona que a mí me tenga así hora y media y más tiempo, dale. Claro, dale, está haciendo terapia más bien con y yo, entonces ya veo, yo creo que él ya se cansó de dar y no recibir y ya listo. O sea, ahora si yo ya salgo al baño, pero esa es la actitud que yo tomo. Claro. No sé si sí. Creo que ahora, solamente una cosa. A veces y eso conversaba con un amigo recién, a veces nos enseñan, creo que mal en la vida, porque nos enseñan a aguantar el golpe y que el golpe te hace más fuerte. El golpe hace más fuerte siempre y cuando uno quiera, ¿cómo se llama? Cuando has cavado un hueco y estás queriendo con esas cosas que aplanan el piso y solidifican, ¿cómo se llama? Sí, con esa aplanadora. O sea, solamente cuando uno, o sea, cuando vale el golpe, es cuando quiero, digamos, cimentar el piso, o cuando quiero que algo esté bien firme, cuando quiero cohesionar las cosas. ¿Ya? O sea, para eso sirven los golpes. Pero por lo general no es bueno tomar los golpes. Es mejor esquivarlos. Es mejor esquivarlos, pero ya les digo, no, o sea, de una manera, y esto ya como les digo es un poco más psicológico. Porque, por ejemplo, a quien en el trabajo no le han hablado. Ya, con razón o sin razón. La mayoría de veces, a veces sin razón.
¿ya? Pero ¿qué pasa? ¿Qué he aprendido yo, por ejemplo? Y el típico jefe, parece que todos vienen de la misma escuela, que gritan y se descargan y y por qué esto y por qué el otro y no sé qué y no sé cuánto y tal. Bueno, en ese momento lo que yo hago es por dentro, sí señor, así es, en esto sí me equivoqué, en esto no. Y lo que yo estoy diciendo es, bueno, por un lado, descargue toda su furia, ¿ya? Peor cosa es Descargue cuando toda el su furia. jefe diciendo que Así, descargue toda su furia. Entonces, poner cara de póker, como se dice, no poker face, estar tranquilo. Decir, ok, después de esto ya sé que el hombre se va a descargar, va a pasar por un momento de sosiego y después decir, ok, ya solucionemos esto. ¿Ya? Y que todo lo que me dijo, o todo lo que dijo, o nos dijo, o haya dicho, no es porque realmente lo piense, sino es por el momento, porque saltó y todo lo demás. Y lo que yo hago psicológicamente es no asumirlo. O sea, si es que el man me dice, pero es que no lo viste, es que entonces qué, que por qué hicimos esto, que no sé qué, pero si ya te dije, bla, bla, la típica, ¿no? Entonces, lo que yo hago es evaluarme a mí, digo, en esto tiene razón, tengo que corregir, en esto no tengo que corregir. Gracias por la corrección, Dios le pague, sigamos. Y no lo asumo y no me quedo con la hablada. Ese es el asunto, por ejemplo. Entonces, no me quedo con la hablada, porque si no, imagínense, y esto lo he visto incluso hasta por salud de mi esposa y de mi guagua. Imagínense que yo llego con toda esa carga emocional de la hablada. Y yo vengo donde la Jessie y puedo reaccionar de muchas maneras. Puedo transmitirle toda esa carga emocional a la Jessie, a mi esposa, al guagua. O desquitarme con ellos. Y no. Y no es así. los niños. Claro, uno mismo. Uno mismo se va enfermando. Entonces la cuestión es eso, es saber distinguir. Y es cierto que los trabajos, y en todo lado, hasta que el Señor venga, vamos a tener ese tipo de presiones. Pero hay que saber distinguir, como les digo, saber procesar eso. Y cada uno tiene que aprender y encontrar su propio método. De saber cómo se distingue todas esas cosas. Cuando uno está a veces sin poder pagar algo. Cuando alguien de pronto está en superávit y tiene suficiente y parece que puede comprar todo. Ya, todo eso hay que saber. Lo que dice Pablo, vea, yo he aprendido a vivir en escasez y en abundancia. Ya. Saber valorar. Pablo es el mejor ejemplo de vida en eso. El hombre era muy inteligente y justamente uno se da cuenta que el hombre pensaba mucho en eso. El hombre consideraba mucho, como ya lo hemos visto. Pablo es un buen ejemplo de alguien que considera muchos escenarios antes de tomar una decisión, que evalúa todo el escenario para decir algo. Pablo es así. Por eso es que Pablo habla de una cosa y después de otra cosa. Lo que él está hablando es de todos los escenarios que se le ocurrieron y de cómo podría ser y defenderse todo eso. Pablo era muy así. Por eso hace los paréntesis y todo lo demás que habíamos visto. Porque Pablo está pensando así. Mientras le están hablando de la gracia, le está hablando del uno, del otro, del otro, del otro, del otro, del otro, del otro. Él pensaba, él veía más o menos la vida así. Ajá, veía así la vida en escenarios. Ya, veía la vida así en escenarios, en todo lo que le podían decir y él pensaba así. Ya, y por eso tal vez también Dios le usó para eso. ¿Ya? No todos tenemos esa facultad y tampoco estamos llamados a tenerla, pero sí a tener herramientas mínimas que nos permitan enfrentar la vida, especialmente porque la vida es dura. Ya nos hemos dado cuenta que la vida es complicada, la vida es difícil, y que hay que saber vivir la vida y no dejar que la vida nos viva, como dice la canción. Eso. Eso, ¿no han escuchado la canción esa de no vive la vida y no dejes que la vida te viva? Sí. Ya, eso básicamente. Sí, entonces, y especialmente por una razón, porque es que la Biblia nos da herramientas para eso. Sí, la Biblia nos da herramientas para eso, aunque no parezca. Por eso les digo, a veces a mí, ya como reflexión final, ahora sí, siempre me ha llamado la atención. Siempre me ha llamado la atención justamente que muchas herramientas bíblicas que hay en las parábolas, de las enseñanzas del Señor Jesús, del apóstol Pablo, las epístolas y todo lo demás, pueden ser herramientas prácticas para la vida, pero se quedan en la reflexión a veces de, hermanos, hay que ser buenos, hermanos, hay que ser honestos, hermanos, hay que leer la Biblia. Creo que a veces este tipo de reflexiones es insuficiente. Y hay que siempre llevarlo a una cosa como lo que nos ha permitido llevar estas evaluaciones que se hacen estos jueces. Fíjense ustedes. ¿Sí? Eso. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, si no podríamos ir terminando por hoy. ¿Sí? El no tiene una pregunta. ¿Para cuándo la teta? ¿No? Ok, entonces creo que podemos terminar la grabación por hoy.